tardes. Soy Victoria Caro y soy flamante secretaria de la sección de filosofía desde ayer, desde las votaciones de ayer, o desde esta madrugada. Así que muy contenta y muy agradecida a los señores socios y señoras socias que han depositado su confianza en mí. Bueno, pues me inicio con la presentación de este estupendo curso superior de Humanismo Personalista. Carlos Roldán, profesor de la Universidad de Juan Carlos, pues es el culpable de casi todo, con Carlos también, otro Carlos. Y qué decir de ti, a ver, es abogado, es profesor de artes escénicas, del máster, tiene un nombre, Alicia Alonso. Muy bien. Pues iniciar ya. ¿Qué vamos a hacer durante un curso casi un sábado al mes o dos? Un sábado al mes o dos, de aquí a junio, ¿verdad? Pues yo vendré los sábados por la mañana. Los sábados por la mañana y lo presentaremos con la sección de filosofía en cuanto se pueda. Muy bien. Yo quiero empezar agradeciendo a Victoria Caro el apoyo que continuamente está prestando para cualquier iniciativa del orden que sea que venga a contribuir y a dinamizar un poco el pensamiento y la vida social. Muchas gracias, Victoria, por tu compromiso. Gracias. Bien, el objetivo de este acto era presentar el curso. Ya hay un grupito de personas matriculadas que se han matriculado ya en el curso. Era presentar, porque había una serie de peticiones de información, había gente que en función un poco de la información que trasladáramos iba a matricularse o no en el curso, y el objetivo era hacer una reunión previa a la presentación oficial del curso para escuchar todas las dudas que tengáis, presentaros el calendario, presentaros un poco el profesorado y en función de eso pues ver el número de inscripciones que teníamos. Bien, sobre la presentación del curso yo tengo que deciros que en primer lugar no es un curso al uso, no pretende ser un curso para cursillistas, aunque entreguemos diploma. Y digo que no pretende ser un curso para cursillistas porque pretende ser un curso para militantes. O si no para militantes, para personas que quieran convertirse en militantes. Y entiendo militante como aquel concepto clásico latino del milites. El milites, esa persona comprometida con la sociedad en la que vive, que de alguna manera tiene un ideal por el que luchar, y recuperar un poco ese entusiasmo por el compromiso que le da sentido al milites es el objetivo del curso. No es un curso para cursillistas. En segundo lugar, es un curso que nace de la indignación, nace del fenómeno de la indignación. Este curso nace de indignados. Lo que ocurre es que nace de indignados que quieren apostar por la esperanza. Necesitamos añadirle a la indignación una fuerte dosis de creatividad y también una fuerte dosis de esperanza y también una fuerte dosis de sentido constructivo a la indignación que estamos padeciendo. Porque la indignación se padece, pero la esperanza se construye. Ese aporte creativo a la indignación, ese aporte esperanzador a la indignación, es la segunda idea que este curso quiere trasladar. En tercer lugar, se trata de un acto político, profundamente político, pero no en el sentido de lo político que nos estamos empezando a acostumbrar a tener, que es identificar lo político como la publicidad de un determinado partido político. Nada más lejos de nuestra intención.
Este curso es un acto político entendido como una forma útil de estar en la sociedad, como una necesidad de constituir una alternativa a lo que está ocurriendo. Este curso pretende ser un acto político constituyente. Constituyente porque aspiramos a convertirnos en personas formadas, pero también en personas comprometidas. Y personas comprometidas que son capaces de canalizar su indignación hacia la creatividad y hacia la esperanza. Por eso es también un acto político de naturaleza personalista. Ser personalista, aquí y ahora, implica entender a la persona como el centro de todo sistema. Para nosotros la persona es la superación del individuo. La consideración moderna del individuo, de eso hablará Carlos posteriormente, debe ser superada por el concepto de persona. El concepto de persona es más amplio, es más integrador y también es más justo para el ser humano que el concepto de individuo. El concepto de individuo es insuficiente. A lo que nos lleva el solo concepto de individuo es al individualismo. El personalismo implica la superación del individualismo, admitiendo y considerando una vertiente social en la persona, sin por ello disminuir ni coartar su naturaleza individual y su carácter libre. Es un curso que nace por la imperiosa necesidad de formar militantes personalistas. Militantes que luchen porque la persona sea el centro de todo sistema, sea político, económico o filosófico. Esa idea de la persona como centro, que Emmanuel Mounier formuló por primera vez como tal, pero que ha tenido un trabajo posterior y un desarrollo posterior, es fundamental. Las personas no nacemos de derechas ni de izquierdas. Las personas no nacemos militando en un partido político. Las personas nacemos siendo personas. Y por lo tanto, todo aquello que pretenda estar por encima de la persona debe ser como mínimo cuestionado y también, ¿por qué no?, abolido. Esa imperiosa necesidad de formar militantes personalistas parte de un análisis de la realidad en el que los números cantan. Según los datos de la prensa, esta mañana hemos llegado, no esta mañana, sino que se ha anunciado, que hemos llegado a un 21% de paro. Prácticamente 5 millones de parados. En mi tierra, en Andalucía, superamos ya el 50% de paro juvenil. Al día de hoy, 800.000 españoles han sido expulsados de su propia vivienda en aplicación de una ley hipotecaria. Han sido expulsados de sus viviendas habiéndolas pagado. Es decir, tras haber reintegrado el importe total del valor del arrendamiento, se han visto en la calle por no pagar los intereses. Hemos colocado al dinero como un bien económico al servicio del cual está todo el sistema económico, cuando la naturaleza del dinero es ser instrumento a favor de la persona, a favor del sistema económico y a favor de las empresas. El dinero nunca debió ser un fin, sino solamente un medio de interés. Si hablamos de la situación a nivel mundial, nos encontramos con la existencia de 400 millones de niños esclavos. Se dice muy pronto 400 millones, son datos de Cáritas. Pero 400 millones de niños esclavos significa que culturalmente la humanidad se está desplazando hacia un medio, no hacia una modernidad. En este tiempo que yo he estado hablando, habrán muerto por hambre más de 100 niños por minuto. Datos también de Cáritas. En un mundo que da para alimentar 6 veces su población actual, sin considerar problemas de superpoblación económica. O empezamos las personas normales a entender
que esto no puede seguir así. O empezamos a tener un poco de angustia militante. La angustia militante es un concepto que nace en los años 70 por parte de personas del humanismo cristiano. O empezamos a tener una cierta angustia militante, entendiendo la urgencia por cambiar las estructuras, o vamos a pasar por la vida sin ton ni son. Tenemos que comprometernos con el momento en el que estamos viviendo. Hay también algo que es importante decir alto y claro. No estamos en democracia. Lo siento, pero no estamos en un régimen democrático. Y no estoy hablando ya de la diferencia entre democracia formal o democracia real o democracia social. No tenemos siquiera democracia formal. Hemos pasado de la dictadura de un partido, del partido único, a la dictadura de unos pocos partidos. Si analizamos, como analizaremos en el curso, cuáles son las reglas de la democracia formal, parecen muy claras. Separación de poderes, elección de los representantes por los ciudadanos, control de los representantes a través del mandato imperativo y elección del gobierno. A mí me gustaría saber cuál de esas 4 cosas tenemos en nuestro país. ¿Elegimos al gobierno? No. ¿Elegimos a nuestros representantes? No. Los representantes se eligen en listas cerradas que eligen los partidos. Los ciudadanos refrendan lo que los partidos deciden. ¿Tenemos la posibilidad de controlar a nuestros representantes a través del mandato imperativo? No. No podemos destituir a ningún representante hasta que no llegue otra convocatoria electoral. No hay separación de poderes en nuestro país. Hay una partidocracia, un consenso partidocrático entre unos pocos partidos, de manera que basta que se pongan de acuerdo 2 personas para que haya una reforma constitucional sin que ningún poder del Estado pueda decir absolutamente nada. Bastan 2 personas. Pero es que además, por si había algún que otro partido más con la esperanza de entrar en ese reparto de la tarta en que se ha convertido el Estado, resulta que han inventado la nueva ley del régimen electoral general que ha impedido a numerosísimas formaciones políticas acceder a las elecciones. Amigos y amigas, se trata de un régimen autoritario. O si lo queréis, de un régimen partidocrático que se comporta como un régimen autoritario. Y no hablo desde la opinión, hablo desde conceptos de ciencia política, de la ciencia política clásica, de la teoría liberal de la ciencia política, además, que vamos a tener la oportunidad de analizar en este curso. De alguna manera, de lo que se trata es de dejar de ser ignorantes, porque la ignorancia es culpable. Los que hemos estudiado leyes estamos acostumbrados a escuchar que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Los personalistas os vamos a decir que la ignorancia no exime de culpabilidad. No tenemos derecho a ser ignorantes. No tenemos derecho a pasar por la vida sin saber qué pasa y por qué. Y una vez sepamos qué pasa y por qué, no tenemos derecho a no comprometernos en arreglarlo. Y cuando digo que no tenemos derecho, entiendo el ejercicio de la libertad como un ejercicio del compromiso. Porque libertad es elegir. No elegir, pasarse la vida sin elegir, pasarse la vida sin optar, es no hacer uso de la libertad. Perdonadme el tono de predicador, no es el que voy a utilizar en mi curso, pero mi función entiendo que es agitar. Este curso está pensado metódicamente para formar personas que saben en qué mundo viven y saben por qué está pasando lo que está pasando. El que pase por este curso
va a tener una cultura política y filosófica amplia. Y también va a tener herramientas para asociarse y cambiar las cosas. Si de las personas que están aquí, más las personas que tenemos matriculadas, surge una herramienta permanente de análisis y de crítica, habremos dado un paso para adelante. Así me atrevo a quedar. Y ahora, Carlos, si quieres contar un poco lo que... Bueno, en primer lugar yo creo que habría que pensar si es necesario un curso de estos a día de hoy, ¿no? Habiendo cursos muy interesantes, pero para cursillistas, como tú has dicho, ¿no? Temas de informática, temas de nuevas tecnologías. Y la respuesta es que sí, que en los tiempos que tenemos, un curso de estos no es que haya que hacerlo, es que es necesario hacerlo. En esta época de crisis, en estos tiempos de crisis, es una época de oportunidades y que hay que aprovechar. A pesar de que nos están vendiendo un poco esta época de depresión, que estemos todos deprimidos, sin esperanzas, con noticias como las que ha comentado Carlos hoy de 5 millones de parados, yo creo que es un momento de esperanza y es un momento de buscar nuevos caminos distintos de los que nos plantea la sociedad, por lo menos de pensamiento. En esta época de la indignación de estos movimientos que han surgido, no solamente en España, se ha visto que en todo el mundo, lo que hemos percibido que era una indignación de sentimiento, ¿no? Desde dentro hay un sentimiento, pero poco pensamiento en lo político, ¿no? Y creemos que es un buen momento para meter ese pensamiento. Lo que queremos formar, luego os daremos un poco todo el temario del curso. Lo que queremos formar son monitores en humanismo, no solamente desde el punto teórico, sino también desde el punto práctico, para que podamos montar plataformas, ser influentes en nuestros ámbitos, tanto de nuestro barrio, en un municipio, en nuestro ámbito laboral, podamos ser influyentes. Y siempre desde la persona como centro de todo. En el temario, que son 11 temas, se van a ver muchas corrientes de pensamiento crítico diversas y vamos a ver si se puede converger y hacer una reflexión sobre todas esas variantes. Un poco, el temario del curso se va a dividir en 3 bloques. No está cerrado tampoco, es decir, esto es la base del curso, pero si hay gente que quiere que hablemos de algún autor, de algún tema, pues se meterá sin ningún problema. Aparte de los sábados que se den estos temas, que son 11 sábados, queremos también hacer alguna conferencia, alguna lectura, en fin, hacer algún tipo de actividad más, ¿vale? El primer bloque vamos a hablar de la crisis de la modernidad, que un poco lo ha hablado Carlos, ¿no? Esta crisis de la modernidad es el comienzo de la posmodernidad, cómo se supera el individuo y llegamos a la persona. Y lo vamos a hacer a partir de 4 temas. La primera es la crítica de la razón totalizadora, y hablaremos de Nietzsche, de Marx, Simone Weil y bueno, varios más, donde partimos del dogma que es la razón y el individuo, llegamos a esa crítica de esa razón y vamos a llegar a la persona. La segunda parte del temario va a ser la crítica del sujeto moderno, Michel Foucault. Es una crítica de la modernidad racionalista. Desde un punto pesimista se hace una crítica a la razón. Y el tercer tema es cómo se llega al sujeto. Cómo superamos al sujeto y llegamos a la persona. A través de una alternativa optimista a ese racionalismo, ¿no? Y allí pues aparece Mounier, Víctor Frank y Primo de Rivera. Y en el cuarto, a partir de esa crítica que hemos hecho de la modernidad, queremos recuperar de los valores tradicionales y de la modernidad qué cosas sean positivas y qué cosas sean buenas. Y el tema va a ser la reconstrucción personalista de los valores tradicionales, una nueva perspectiva. Los 2 primeros temas los va a dar Carlos, y de los otros 2 temas ya tenemos 2 profesores, uno confirmado, que es el profesor universitario, uno de ellos, y el otro pues nos lo tienen que confirmar.
Del segundo bloque, la globalización y el cambio civilizatorio, lo que hacemos es un análisis del mundo actual, ¿no? Hemos llegado a la posmodernidad o a la transmodernidad y lo vamos a analizar. Es decir, para poder cambiar cosas tenemos que conocer el mundo donde vivimos. El primer tema sería ¿a qué llamamos globalización? Organización política, económica y militar del neoliberalismo. Este tema lo dará un profesor, un licenciado en Sociología, Pedro Miguel López, que está en Extremadura y vendrá para darnos este tema. Una vez que localicemos qué es la globalización, vamos a ver que en esta globalización ha llegado a la evolución tecnológica y qué cosas desde la técnica han sido buenas o muy negativas, ¿no? El tema sea la evolución tecnológica, la tercera ola y las redes de comunicación. Juicio ético a esta evolución. Es decir, desde nuestros valores morales vamos a ver qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Este tema lo dará un doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado también en Filosofía por la UNED, que es Juan Ramón Sánchez Carballeno, que trabaja de consultor en Telefónica. Luego vendrán dos temas donde se van a analizar las respuestas a esta globalización, desde el punto nacional y social. El primer tema sería el 7, los identitarismos resistentes a la globalización en Latinoamérica, zapatismo, sandinismo, peronismo, falangismo socialista, características y evolución. Bueno, aquí habría muchos más grupos, principalmente empiezan a finales de los 50, ¿no? Con todas las revoluciones que hay en Latinoamérica, y vamos a intentar ver qué resistencia o qué valores han intentado poner frente a esa globalización. El último pues sería el zapatismo en México, ¿no? Desde la persona identificada con el indígena, ¿no? Que ha sido lo más reciente, a finales de los 90, que prácticamente en el siglo XXI. Ese tema lo da ello. Luego, el tema 8, nuevas subjetividades colectivas en las redes, los movimientos sociales y la lucha política en la red, es cómo, ante esta resistencia a la globalización, vamos a utilizar estas nuevas tecnologías como defensa a esas agresiones por la parte de la globalización, y cómo se puede hacer una participación política en el sentido que ha hablado Carlos, no de partido político, sino desde cada uno en su ámbito, cómo defendemos nuestros derechos de participación, de comprometernos con la sociedad, etc. Este tema todavía el profesor pues está todavía por seleccionar o decidir. Ya tenemos 2 personas y todavía no nos han confirmado tampoco. Y la última parte del temario sería filosofía personalista y posmodernidad. Aquí ya sería desde las posiciones personalistas, en este mundo posmoderno del relativismo, si esos valores del personalismo pueden dar algún tipo de solución. Y serían 3 temas. Primero, aportación de Manuel de Munier al mundo actual. Manuel Munier como principal figura del personalismo comunitario. El tema 10, que lo quería comentar Carlos, ahora lo comentará él, porque lo ha decidido meterlo. Y el 11 serían pensadores críticos actuales, que también tenemos un profesor de filosofía por confirmar, que es director de instituto en Tenerife, y vendrá para darnos el temario, y allí pues podemos hablar de pensadores como Naomi Klein, Habermas y algunos más. Y bueno, el tema 10, que lo miras tú como comentar aparte. Lo he solicitado comentar aparte, porque es la inclusión de la relación que existe entre José Antonio Primo de Rivera y su pensamiento y el socialismo. Se trata de un tema que hemos decidido meter, además en el contexto en el que aparece, porque aunque aquí en España este pensador ha sufrido una falsificación histórica a través del franquismo, no es menos cierto que ha inspirado movimientos de liberación nacional en Latinoamérica, con esa unión de la identidad nacional y lo revolucionario. Y ha sido directamente tratado por parte de pensadores de la talla de Ortega y Gasset, Rudyard Kipling, etc. Y como sencillamente es cierto
que hay una dimensión de su pensamiento a pesar de esa falsificación histórica que sufrió, que tiene que ver con el socialismo, hemos decidido aportarlo en el curso, además como un eje importante. Somos conscientes para determinadas mentalidades de problemas que pueda ocasionar o prejuicios que pueda ocasionar la inclusión de esta figura. Si os dais cuenta, se trata de un curso muy amplio y no vamos a admitir límites a la libertad de pensamiento. De algunas maneras asumimos el riesgo de la libertad de pensamiento y en ese sentido creo que el programa es lo suficientemente amplio como para ser capaces de extraer de todas las corrientes de pensamiento lo que tienen de válido para esa alternativa urgente que necesitamos construir. Bueno, es un poco lo que quería hablar porque ha sido decisión mía la inclusión de ese tema. Por terminar un poco ya, las fechas del primer bloque más o menos ya las tendremos, que no sé si sean las que tú me dijiste o sí. un cambio. El primer tema será el 19 de noviembre, el segundo el 17 de diciembre, el tercer tema el 21 de enero y el cuarto el 18 de febrero. Las fechas a partir de enero tenemos que verlo con el enero, ¿no? Sí. Y a partir del mes de marzo pues serían en vez de un sábado, 2 sábados al mes, que serían marzo, abril y mayo. Y ya las cerraremos con Victoria y ya nos dirá ella qué fechas son. Muy bien. Vale, y bueno, yo creo que os animo a todos a que lo hagáis, que yo creo que va a estar interesante. Vale. Bueno, hemos introducido el curso y ahora nos sometemos a todo tipo de vejaciones por parte del público asistente. A ver, no sé, dudas, aportaciones que queráis que faltan en el curso. No sé, va a ser un curso abierto desde el principio. O sea, si entendéis que falta algo, podéis proponer su inclusión o sencillamente contarnos lo que os parece, lo que bueno. ¿Quién quiera? Explicar también la forma de matricularse y el precio y el coste del precio del curso. Sí, en un principio tenemos una dirección de correo electrónico en el cartel del curso que es info@humanismopersonalista.com. Entonces, para hacer la inscripción se reserva plaza escribiendo a esta dirección, dando los datos personales y sencillamente, pues por riguroso orden de llegada, pues se va haciendo la reserva. Una cosa importante que no comentar, la libertad de los profesores es total, es decir, a que hablen de lo que quieran, no hay ninguna cortapisa ni por parte del profesor ni tampoco de los alumnos, es decir, que toda polémica que se genere sea bienvenida también. O sea, aquí no hay que estar de acuerdo ni en el 100%, ni en el 90%, ni en el 40%, en lo que se esté, ¿no? Total libertad de los profesores en sus charlas y total libertad de los alumnos para plantear todo tipo de dudas, de polémicas, en fin, que eso no... La estructura de las sesiones consistirá en una ponencia, una charla, exposición sobre el tema por parte de algún especialista, posteriormente un debate colectivo a raíz de lo que se ha planteado, para terminar en unas conclusiones en cada sesión, viendo los acuerdos y los desacuerdos que lo expuesto se ha trasladado. Pretende seguir un método científico desde el punto de vista pedagógico, que es el ver, jugar y actuar, el método de toda la vida, el método militante de toda la vida. Ver a través de la exposición, juzgar a través del debate y actuar a través de líneas de acuerdo entre las personas que hacen el curso, que lógicamente nos van a abrir líneas de acción hacia la segunda parte del curso, que ya se contará en su momento. Más. ¿Qué horario va a tener? Van a ser un sábado al mes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, lo cual no significa que si la gente quiere quedarse más tiempo lo pueda hacer aquí o en cafeterías, ¿no? O que en un momento determinado se pueda acabar antes. Pero la idea de ocupar una mañana es de tener un tiempo desahogado que exceda lo que es la típica conferencia. O sea, no es la conferencia e irnos a casa, sino que el debate y las conclusiones van a ser colectivas. O sea, la exposición será individual por parte de un especialista, pero va a haber un debate y una recogida de conclusiones que lógicamente se volcarán en la red
y se seguirán debatiendo a través de listas de distribución por internet. Esa es un poco la metodología. A ver por aquí. Entonces va a contar con una parte con la parte el curso va a contar con una parte que no va a ser presencial o va a ser totalmente presencial. En principio, la vocación es ser presencial. Lo que pasa es que nos están llegando demandas por parte de personas que viven fuera de Madrid para que tenga también una naturaleza virtual. Entonces, lo tenemos pendiente de concretar, pero sí habrá una forma de cursar a través de una forma de hacerlo de forma virtual. Abriremos los foros de internet y tendremos que distribuir los temas en función de los foros, también paralelamente al desarrollo de la sesión. O sea que sí, lo que pasa es que todavía no sé cómo. ¿Qué os ha parecido el curso? La idea del curso. Os lo estoy preguntando. Directamente. Espero respuesta. ¿Echáis en falta algo? A mí me parecía interesante, en principio lo veía más parte teórica, pero como habéis explicado al final que luego el fin es, después de la charla al principio, hacer un coloquio, pues tiene una aplicación mucho más práctica, o sea que es un poco introducir un tema importante y luego ya ponerlo en práctica, con lo cual... Es que eso es importante. Es decir, no se trata de que haya un especialista que os da información y nos la llevamos a casa. Tenemos que trabajar con esa información. Entonces, la segunda y la tercera parte de cada sesión es tan importante o más que la primera, porque se trata de vernos en acción, o sea, de vernos en acción analizando, aportando y sacando conclusiones. En la medida en que esa dinámica de ver, jugar y actuar somos capaces de mantenerla en el tiempo, el nivel de formación va a ser mucho mayor que el simple pasivo de escuchar. Bueno, si vais a hacer el curso, yo creo que pueden inscribirse dejándonos los datos ya directamente, porque los volcaríamos en la red. Y bueno, no sé, a mí me gustaría que estuviéramos un ratito, ¿no? Si nadie dice nada. ¿Qué? Que no estamos muy parlanchines. Vale, pues, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Pues nada, esperamos veros el día... ¿cuál? 19. El 19 de noviembre, es un buen día para la recepción. Perdona, has hablado antes de la página web, ¿sí? Sí. La dirección. La dirección... Sí, tenemos una página web que no está aquí. Fernando, ¿cuál es la página web? La dirección de la web. La de www.humanismopersonalista.com. www.humanismopersonalista.com. Ahí en la web, y posiblemente empezaremos a volcar las ponentes del curso. Sí, además el tema que se va a dar por día, todo un poco el profesor que lo va a dar, un poco del currículum del profesor que lo dé, y para la gente. Eso desde ya. Pueden venir también solamente a Sí, una temas, sesión, sí, a un sí, tema. sí. O sea que, Pero lo interesante es que viniesen a todo para que se vean conjuntos, pero claro, si alguien quiere venir por tiempo, porque no puede, porque trabaja fines de semana, claro. pues a las que quiera venir. Cada sesión se va a ofertar como una conferencia aparte. O sea, porque puede haber gente que no le interese el Todos los curso en su temas. totalidad y podrá venir a una conferencia y ya está. Como un taller. ¿no? Sí, Sí, tipo taller. El coste al final lo has dicho. Es ¿Cuál es el gratuito. costo? Aquí es gratuito, en el Ateneo es gratuito. Como cobremos, nos No sé, cobran sí, la sala. sí. Y eso es carísimo. Es gratuito. Pero bueno, si hay unos castillos de certificado que Claro, se Si cobra lo alguno mínimo pide- pues para mandar el tema a la gente, etcétera, etcétera. Son Sí, los mínimos gastos, para los pues, diplomas que Claro. que y cada para uno la cubra. copia de los temas y habrá que Claro, ponerlo. o sea, ese mínimo
sobre todo ese mínimo coste para que la gente se lo tome también en serio, ¿no? Claro. Porque a veces ese pequeño Quien lo esfuerzo, quiera. quien lo quiera, claro. Nosotros también, si alguien no puede esos costes, se cubren y ya está, o sea, no va a haber problema. ¿Alguna pregunta? Yo estoy muerta con la partidocracia. Tengo un bulle-bulle. Así que es partidocracia. ¿Tú piensas? A ver, son cosas que no las he inventado yo. Son cosas que desde los años 70 hay gente que las está diciendo. Lo cual, lo que pasa es que es importante aplicar el método científico porque no estamos hablando de opiniones. Quiero decir, la teoría política liberal dejó muy clara cuál era la democracia política. Posteriormente a la democracia política se hizo una crítica y se empezó a hablar de democracia social. Pero el problema que nos encontramos es que tras la Segunda Guerra Mundial se produce la emergencia de un régimen dentro del régimen, que es lo que el sociólogo Michels llamará la ley de hierro de la partidocracia, que consiste básicamente en un consenso de unos pocos partidos que quitan de en medio la libertad política, es decir, ese riesgo de que los ciudadanos puedan destituir a su representante en cualquier momento, por ejemplo, ese riesgo de la separación de poderes, de que el poder ejecutivo tenga una determinada decisión polémica y cualquier diputado representando a su distrito electoral pueda proponer una ley para limitar la acción de ese juego de contrapesos que es la democracia liberal, tras la Segunda Guerra Mundial, por una serie de consecuencias que analizaremos en el curso, por unas determinadas coyunturas relacionadas con el poder económico, se construyó una arquitectura política tendente a considerar el Estado como un consenso partidocrático que anulaba la separación de poderes, anulaba el sufragio activo y pasivo, es decir, yo no me puedo presentar a unas elecciones si no soy elegido por un jefe de partido. Pero es que además los jefes de partido deciden por disciplina de partido las decisiones de la Cámara de Representantes. Y además el consenso de jefes de partido elige los órganos de gobierno de los jueces. Por lo tanto vemos un consenso de personas que no son elegidas por la sociedad civil administrando los tres poderes del Estado. Pero además con un sistema electoral, como es la ley DON, que permite que independientemente de quién gane unas elecciones, eso continúe así continuamente. Entonces es importante analizar, porque es una hipótesis, pero ha surgido un régimen autoritario de las democracias occidentales. Eso no lo tenemos que plantear. Porque es cierto que no podemos elegir ni al gobierno ni a los representantes, es que no podemos. O sea, no tenemos la atribución legal de hacerlo. O sea, podemos refrendar la propia Constitución. Es decir, ¿por qué es importante el especialista? Porque el especialista nos va a contar, por ejemplo, la diferencia entre referéndum y plebiscito. Un referéndum es someter a la elección de la sociedad civil de varias opciones. Y un plebiscito es cuando un gobierno autoritario le dice a la población: os consulto, sí o no a esto. Y nuestra Constitución no fue aprobada en referéndum, fue un plebiscito. O la queréis entera o nada. O sí o no. O el franquismo o esta Constitución. Y ahí nos colaron un montón de cosas sin que tuviéramos oportunidad de debatir. Con lo cual, si hay un solo modelo de Constitución, la Constitución no fue aprobada en referéndum. Fue aprobada en plebiscito. Y esa diferencia, que es la que un especialista nos va a contar, tiene implicaciones de tipo político. Porque si hubiera sido aprobada en referéndum, hubiéramos tenido varias opciones. O hubiéramos aprobado capítulo por capítulo. No sé si me estoy explicando. O hubiéramos elegido si república o monarquía, por ejemplo. Pero no, se nos dio entera. Y a través de un consenso de partidos no elegidos por la sociedad civil. Todavía, es decir. O sí o no. No hubo corte constituyente, ¿no? No hubo corte constituyente. O sea, eso es de derecho político, que debería haber una corte constituyente. Y luego hay otro tema de índole práctico, que es que yo como persona, cuando quiero decir algo, independientemente
que ya no me dejan decidir absolutamente nada, me coartan la libertad de la pluralidad, puesto que la pluralidad cada 4 años, según estamos viendo ya en 30 años, consiste en que a las demás opciones que no suelen salir en los medios que deberían tener, pues se debería configurar la democracia como la capacidad para configurar la opinión pública por parte de todas y cada una de las opciones políticas para garantizar la libertad del individuo a elegir, de la persona a elegir. Y eso, como se ha configurado al final, ha sido el que cada 4 años se le concede a los partidos minoritarios 30 segundos a las 2 de la madrugada, 2 veces cada 4 años. Y ahora con el nuevo régimen electoral, como bien has dicho tú, lo que ocurre es que además se ha barrido a una parte de esa pluralidad que no va a poder acceder ni a los 30 segundos a las 2 de la mañana, ¿no? De índole práctico sí que está viendo, pues eso. De hecho, hay varios autores. Arnaud Limat, el francés, tiene escrito un libro de los partidos contra las personas, y García Trevijano, que viene también luchando un poco con todo este asunto. Muy interesante lo que dices, porque además, desde el punto de vista del pensamiento republicano moderno, cuando digo republicano me refiero a la Segunda República, me refiero al pensamiento republicano tras la Revolución Francesa. Ese tipo de prácticas que están hablando serían impensables en una democracia real. Al contrario, se supone que lo público garantizaría la igualdad de oportunidades, no solamente para las formaciones políticas, sino también para las personas. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, y que conste que no le tengo especial cariño, pero en Estados Unidos sí sigue, en el aspecto puramente institucional, sí sigue el esquema representativo clásico, el de Tocqueville. Es decir, en teoría, cualquier ciudadano puede representarse por su distrito, puede presentarse por su distrito electoral y ser cesado por su distrito electoral. El 15M no tiene nada que decir ni nada que hacer sin la democracia política. Cualquier asamblea territorial del 15M podría instar a su representante de distrito, llevarlo a su asamblea territorial y obligarle a escucharle. ¿Me explico? Es más, el 15M podría proponer en un distrito electoral el cese de ese representante en Cámara Legislativa. ¿Cuál sería la diferencia? Esto es pura teoría política liberal. ¿Cuál es la diferencia? Que ese representante no estaría ligado por disciplina de partido a su jefe de partido, sino a su distrito electoral. ¿Lo entendéis? Aunque perteneciera al partido político que le diera la gana. Es más, otra persona de otro partido o particular podría presentarse por su distrito electoral y ser elegido, aunque su partido no recibiera votos en otras circunscripciones. ¿Lo entendéis? Pero esos representantes, por cierto, esos representantes legislan y el Poder Ejecutivo gobierna. El Poder Legislativo no está legislando. Es el Poder Ejecutivo el que presenta las leyes a la aprobación al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, si acaso, enmienda. Eso es un engendro jurídico. La Cámara Legislativa legisla y el Poder Ejecutivo gobierna. Y es la Cámara Legislativa la que pone el límite al Poder. Estamos entrando ya en un tema de curso por la cara, ¿no? Pero es que me enerva. Entonces, estamos en un engendro jurídico. El 20N todo el mundo piensa que va a elegir al presidente del gobierno. Rubalcaba o Rajoy. Y Rubalcaba y Rajoy son los número 1 de la circunscripción por Madrid de 2 partidos. No estamos eligiendo jefes de gobierno. Estamos eligiendo representantes en cámaras territoriales y legislativas. Y no tenemos ni idea ni de lo que estamos votando. Pero es que además se produce el engendro que se va a elegir como presidente del gobierno a 2 representantes de circunscripciones territoriales. El presidente del gobierno, en términos de democracia política, no puede ser nunca un representante de una Cámara Legislativa, porque la Cámara Legislativa limita al gobierno. ¿No? ¿Me estoy explicando? Entonces, es un engendro tan absolutamente, pero un engendro no ya desde el punto de vista de ideología política, es un engendro desde el punto de vista legal. De verdad que estamos viviendo en un... No, perdón, lo de la diferencia de voto, que no valga lo mismo un voto que otro. Por ejemplo, es otra vuelta de tuerca. Esa fórmula rara, con lo fácil que es hacer proporcional. Mira, están decidiendo sobre el Estado
minorías políticas que no llegan ni al 5%. Están decidiendo por ti, claro, minorías políticas, pero que además se han enquistado dentro del Estado. Y no van a desaparecer jamás mientras no haya democracia política. O sea, de lo que estoy hablando es de que hay una serie de pensadores que han sido silenciados que hablan de un golpe de Estado. Pero de un golpe de Estado no en el sentido militar, sino un golpe de Estado en el sentido de que se ha usurpado la libertad política. O sea, se usurpa la libertad política. Entonces, no elegimos representantes, no elegimos gobierno y no hay separación de poderes. Yo recuerdo hace ya mucho tiempo, en el programa que tenía Balbín, en La Clave, recuerdo un programa muy bueno donde intervino Julio Anguita y Antonio Hernández Mancha, y ellos hablaban justo, ellos mismos hacían la crítica. Antonio Hernández Mancha, que acababa de ser presidente del Partido Popular, decía que él le parecía una aberración política y jurídica que él, como presidente del Partido Popular, tuviera en sus manos elegir quién era el alcalde del pueblo más pequeño de España. Eso es. Y discutieron un tema que sería interesante para el curso, pero lo que es que me sale la imaginación ahora mismo. Discutieron sobre la regulación del cuarto poder. Porque ellos exponían que si la prensa realmente es un poder, habrá que plantearse cómo se coordina con los demás poderes del Estado. Porque si realmente es un poder, pues habrá que ver, no limitar la libertad de prensa, pero si es un poder que también se puede utilizar de forma... Bueno, fue un debate interesante que a lo mejor lo tienen grabado por ahí, y me acabo de acordar por el tema de la elección, ¿no? Ese tema es interesante. Si hay un cuarto poder y le vamos a dar carta de naturaleza, tendrá que tener una regulación. Pero una regulación no es una limitación, pero sí cumplir unos mínimos de servicio público, si es que es un cuarto poder. El problema es... La fidelidad a la verdad, es algo un código, como mínimo un código ético, lo que no puede ser... Mira, yo por ejemplo el otro día, que da igual, el ejemplo se produce en otros colores políticos, pero recuerdo una noticia, la primera, donde ahora recientemente, con el escándalo de Blanco y tal, y la UNO pone una respuesta del presidente de Galicia, donde le preguntan 2 preguntas, pero en televisión solamente sale una, donde yo había puesto Antena 3 y había visto la respuesta a la segunda, ¿no? Entonces yo me digo, es que me tratan como un imbécil, o sea, como persona veo que me tratan como un imbécil porque tratan de coartarme el conocimiento y para que haga un juicio en función, y eso lo hacen todos en función de los intereses. Entonces yo como persona lo que quiero es que tener una información veraz, que mi libertad no sea una libertad coartada con intencionalidad por terceros, ¿no? Yo creo que eso es algo que como persona tenemos que exigir y exigirle a los poderes públicos, ¿no? Yo recuerdo un amigo que me decía que cuando quería saber algo de cómo el estado de la política en España se compraba un periódico inglés. Pues sí, puede ser. Sí. De alguna manera de lo que se trata es de analizar lo que está pasando a la luz sencillamente de lo científico, en este caso del pensamiento político científico. En principio, y posteriormente analizar y debatir por qué no está pasando y qué tendríamos que hacer para solucionarlo. Esa es la idea. Pero claro, para eso tenemos que explicar qué es una separación de poderes. Como veo que ha surgido debate el tema político, aunque hablaremos también de lo económico, de lo identitario, en fin, hablaremos de una serie de cosas, ¿no? Pero ya que surge el tema de lo político, tendremos que conocer teoría política. Teoría política no es meterse un mamotreto de 5.000 páginas, es tener claro qué es una separación de poderes y cómo funciona. Y cuando sabemos que es una separación de poderes y cómo funciona, nos bastan 5 minutos para darnos cuenta de que funcionamos al revés, pero es que no sabemos muy bien por qué. No sabemos muy bien por qué. Ahora mismo los jefes de partido, la figura de los jefes de partido no está regulada. Y los jefes de partido se reúnen en torno a una mesa, negocian una constitución y nos la pasan a plebiscito. Esos jefes de partido se reúnen para elegir el órgano de gobierno de los jueces. Como saben que la Cámara Legislativa funciona por disciplinas de partido, ellos ya van a determinar. O sea, ir al Congreso no sirve de nada. Pero es que además la acción de gobierno también está determinada por el consenso de los jefes de partido. Y la figura del jefe de partido, ¿me queréis explicar qué figura es? ¿Dónde está regulada? Estoy hablando de una figura que es superior a la monarquía absoluta. Es una figuración postmoderna de la monarquía absoluta. Porque, ¿os acordáis
acordáis de, perdonadme que cite gente, pero cuando en el País Vasco gobernaba Ardanza, ¿os acordáis de aquella bicefalia entre Arzallus y Ardanza? Arzallus dirigía el gobierno del País Vasco. Y es una figura no elegida ya ni siquiera por sistema proporcional. El jefe de partido es una suerte de post. Lo que pasa es que como hay unos cuantos, pero eligen por los ciudadanos, es más, eligen por sus propios partidos, lo eligen todo. ¿Me entendéis? Ese tipo de fenómeno tiene ya más de 30 años de experiencia en Europa, y eso ya sociólogos le han puesto un nombre: la ley de hierro de la partidocracia, porque es realmente una ley de hierro. Las votaciones en el Congreso no sirven de nada. Basta el acuerdo de 2 personas para reformar una Constitución. 2 personas, ya está. 2 personas que la única carta de naturaleza que tienen es la de representante de una circunscripción territorial. Eso es como si 2 diputados, uno de Cuenca y otro de Cádiz, tuvieran el poder para elegir los 3 poderes. Eso es un régimen autoritario. Yo, como decía antes, no es que sea muy de Europa, hay cosas que sí me gustan de Estados Unidos y otras que no, pero realmente democracia sí que podemos aprender mucho. Democracia política, sí, totalmente. Tiene muchas temas y Totalmente. en cuanto a la organización, tiene medidas de control y además medidas de control que funcionan. Sí, sí. Política, económica no tanto. Económica No tanto, porque mira lo que pasó con... Hay muchos Llenaste la lobbies, vida de la pero cama, sí pero- sí que es cierto que todos tenemos la imagen, no de películas, de un senador, diputado al Congreso, que está siendo casi juzgado por una mesa de 8 personas pidiéndole cuentas de su trabajo. Y eso aquí, Imposible. 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 Y aunque la hayan pillado Aquí lo que vemos es, aquí lo que se ve es un señor botando lo suyo en verdad con el pie, porque el otro se ha ido al baño, botándole lo que les ha mandado votar, ¿no? Incluso cuando han votado lo contrario a su partido, tienen que pedir perdón luego, que me equivoqué. Entonces esto es lo que funciona aquí. Aparte, yo creo que... Además, cuando hay alguien que rompe la disciplina de partido, es la gran excepción. Cuando la disciplina de partido es antidemocrática, porque se supone que el representante hace caso a su distrito electoral. Por lo tanto, si en vez de depender de mi distrito electoral, dependo de mi jefe de partido, esa concentración de poder es absoluta. ¿Qué es lo que ocurre en determinados países? En determinados países, como el representante depende de su distrito electoral, continuamente vulnera la disciplina de partido, lógicamente, pero es que eso es democracia. Ese riesgo de la pluralidad es democracia. Después tendremos otros problemas, pero antes vamos a tener democracia. Y España no ha estrenado democracia nunca, ni en la Segunda República. Yo como republicano estoy deseando tener una república constitucional de una vez por todas. La Segunda República salió de unas elecciones municipales. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad en términos de democracia política. Y otra cosa que es que el Parlamento, tal y como está estructurado, lo que hace también que al final cada persona no aporta su sinergia, su inteligencia, su capacidad, porque se ve coartado por la disciplina férrea del partido que indica qué es lo que hay que hacer. Entonces, el diputado realmente, pues eso, se convierte a la persona en un individuo que vota. Y nada más, dejas de ser persona, pues es un individuo que vota y punto. Y al final, eso, aunque hay gente, yo entiendo que haya gente joven que cuando llegue tiene mucha ilusión y mucha fuerza, yo entiendo que además luego esa vía tan recta le hace apartarse y decir, mira, la comodidad, ¿no? Un poco... Sí, sí, totalmente. A día de hoy los grandes partidos en España son empresas. Es una multinacional, es una empresa, funciona como una empresa. Nadie se mueve dentro del partido, pues si acaso te pueden echar. Y así es, llegan las elecciones y todo el mundo intenta colocarse lo mejor posible para seguir, ¿no? Y eso es así. Pues, si interesa la partidocracia, podemos hacer una conferencia aparte del curso sobre la partidocracia, porque aquí hay especialistas en partidocracia, aquí presentes. Vale, vale. Sí, sí. Y podemos traer especialistas de fuera. Muy bien. Pues nada, un placer y nos vemos el sábado 18. 19.
Sí, porque las elecciones son el 20. Estamos en el día del silencio. Bueno, no callarnos, sin callarnos. Ahora recogemos inscripciones, ¿vale? O sea, aquí si alguien quiere escribir se lo puede hacer. Es un día de reflexión.